Seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos directamente al capítulo número 3. Estaremos leyendo de los versículos 1 al 2. Estaremos platicando de la lengua del hombre. Qué complicación hablar sobre este tema, porque en realidad vamos a darnos cuenta que el control que tengamos sobre nuestra lengua en realidad demuestra mucho acerca de nuestra madurez en la fe. Así que vamos directamente a los versículos 1 y 2. Estamos leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Vamos a ir entendiendo lo que nos dicen estos primeros dos versículos. Dice: Santiago encontró que esta área, específicamente el buscar ser maestro, era algo que era muy apreciado en las iglesias de ese momento. Recuerden ustedes que casi todos los creyentes, nuevos creyentes, en el tiempo en que Santiago escribe a la iglesia, pues tenían un origen judío, y la oportunidad de ser llamado maestro era algo que se quedaba solo para algunos. Significaba muchos años de estudio, significaba una preparación particular. Así que había quienes ocupaban gran parte de su vida formándose. Así que el ser llamado maestro en la cultura judía era un privilegio, era un alto reconocimiento y era algo muy apreciado porque significaba que era una persona reconocida por su conocimiento, por su sabiduría. Incluso recordarán ustedes que Jesús, conforme fue avanzando en su tiempo de enseñanza pública, comenzó a ser llamado maestro, y a los discípulos le hacían referencia a su maestro. Así que cuando llega este asunto de la iglesia, pues esa estructura judía de años de estudio cambió, y entonces los que sentían que tenían mayor conocimiento querían rápidamente buscar un reconocimiento, y vieron la gran oportunidad justamente en el nacimiento de la iglesia. Santiago se da cuenta de que esto es algo que está siendo movido no necesariamente con una buena intención, y lo que enseñó a la iglesia de ese entonces, una iglesia naciente, sigue siendo válido en nuestro tiempo, porque dice: no se trata de buscar solamente el reconocimiento, sino de entender la gran responsabilidad que se tiene cuando tú enseñas a alguien más. El término maestro no solamente es para quienes reconocemos como maestros porque tienen mucho tiempo de estudio, sino realmente era un tema que querían cada quien apropiarse solamente por estar enseñando a una persona. Así que las responsabilidades en realidad eran serias. Y él lo que dice es que Dios juzgará con severidad y con un especial rigor, sobre todo por la influencia que se tiene en los demás. Y uno diría: pero bueno, ¿eso es bueno o no? Pues depende de cuál sea la influencia. Ese es el asunto. El asunto es que si era alguien preparado y dispuesto a enseñar, guiando correctamente a los demás, entonces la enseñanza era valiosa. Pero ¿qué tal cuando el conocimiento no es bueno? ¿Qué tal cuando estoy con información a medias? ¿O qué tal si la intención no es la correcta? Entonces, muchos de ellos buscaban realmente un reconocimiento social, y ese reconocimiento o mayor prestigio los llevaba a querer ser llamados maestros, y muchos de ellos no habían sido llamados por Dios a ser maestros. Esto de seleccionar a Dios para una función, Dios seleccionar a alguien para una función, pues es algo que corresponde incluso desde ese tiempo. El llamado a servir existe desde aquel momento y era notable dentro de los grupos de la propia iglesia. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Pablo, cuando nombró líderes en las iglesias, buscaba que fueran hombres y dio toda una lista de características que deberían de tener estos hombres: de buen testimonio, que conocieran, en toda una lista particular. Pero había algo muy especial: tenían que ser reconocidos y sugeridos por la propia iglesia, ¿sí? La congregación seleccionaba a aquellos en quienes ya tenía cierto reconocimiento con respecto al liderazgo, y eso se entendía para quienes tenían la responsabilidad de guiar a otros desde el punto de vista del liderazgo. Pero el término maestro era algo que nadie había abordado con la severidad que Santiago lo está diciendo, y Santiago está diciendo que también para ser maestro se requiere el reconocimiento de los demás. Se requiere, a través de eso, pues entender que Dios ha llamado y ha dado ciertas habilidades a determinadas personas para que ellos enseñen a
los demás. Asumir el liderazgo de la enseñanza es una gran responsabilidad, porque la falta de conocimiento o un conocimiento equivocado puede hacer que la gente se distorsione en lo que está aprendiendo. Para nosotros la misma regla sigue aplicando. Nuestro libro base siempre debe ser la Biblia. No debemos sustituirlo por ningún otro. Y si bien hay hombres y mujeres a quien Dios ha dado habilidad de desarrollar materiales que pueden complementar un estudio, la realidad es que nunca va a tener el mismo peso de lo que tiene la palabra que nosotros conocemos de Dios a través de la Biblia. En la actualidad, muchas iglesias, por gran descuido o por negligencia con respecto a quienes enseñan, pueden ser desviadas. Y Dios está señalando a través de las palabras de Santiago que exigirá con gran severidad a quienes se encarguen del cuidado de su rebaño. Ser maestro forma parte del liderazgo de la iglesia, pero no es una labor menor. No importa la edad en la que se enseñe, lo que importa es qué es lo que enseñas y que no sea a título personal, sino que realmente sea de lo que surge de la palabra. Y eso obliga a mantener constantemente un aprendizaje y un reconocimiento de humildad con respecto a todo lo que nos falta por conocer. Santiago está llamando la atención a aquellos que buscan reconocimiento, querían ser nombrados maestros, al propio estilo del tiempo judío, como se acostumbraba. Y en las iglesias nacientes, él comienza a poner el dedo, justamente señalando el que no es una labor menor. No es un líder que pueda ser autonombrado, sino que debía de tomar en serio esta responsabilidad, porque es una responsabilidad con un peso mayor a algunas otras responsabilidades que se asignaban en la iglesia. Por lo tanto, indica que aquellos que no hagan bien su labor y que lo hagan sin una orientación correcta, sin un sentido claro de por qué quieren enseñar, recibirán una mayor condenación. Ser maestro en una iglesia en el tiempo de Santiago era una gran responsabilidad que no se ha diluido justamente al pasar de los años. Al contrario, sigue vigente y para todo aquel que asuma, aunque sea por un tiempo pequeño, la responsabilidad de enseñar a otros, está exponiéndose a un severo juicio si no lo hace con la preparación correcta y con la enseñanza y doctrina correcta. El maestro en una iglesia, entonces, no es un nivel o un puesto de prestigio o reconocimiento. Es, de alguna manera, alguien que se expone a juicio, pero al juicio no de los hombres, sino al juicio directamente de Dios. Y completando esta idea, vean ustedes lo que dice Lucas en el capítulo 12, el versículo 48. Lucas 12, 48 en la versión de Biblia del lenguaje actual dice que el sirviente que sin saberlo hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor. Y ese mismo versículo, pero leído en una nueva versión internacional o otra porción de ese mismo versículo dice, al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Así que en realidad lo que está diciendo es que el ser llamado maestro se considera una función o responsabilidad de confianza. El que aprende está confiando en que el que enseña sabe lo que está enseñando. Y si hay un desconocimiento y el otro abusa de ese desconocimiento enseñando de manera incompleta o incorrecta, pues entonces será sancionado en su momento. Así que ser maestro en una iglesia es más que solamente tener un don natural o ser alguien con mucho entusiasmo de poder enseñar. Nosotros solemos decir que el entusiasmo no sustituye a la preparación. Puede alguien tener todas las ganas de hacer algo y no tener la preparación adecuada, y una cosa nunca va a sustituir a la otra. Se requiere entonces, igual que con otros liderazgos, cuando son quien guía una iglesia, tener una vida correcta delante del Señor. Y eso incluye la humildad de saber que no lo sé todo y incluso reconocer, no tengo obligación de saberlo. Lo que es incorrecto es que yo asegure algo sin tener un estudio previo o una preparación de lo que se está enseñando. Así que lo que Santiago está diciendo es que los maestros pasarán también por pruebas y serán juzgados muy estrictamente. Y ustedes vean en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, sobre aquellos que ejercen un liderazgo, surgen pruebas que exhiben su pobreza o su fortaleza espiritual. Y rápidamente podemos saber de que alguien es incongruente con la manera en la que
se relaciona con los demás y la manera en la que lleva su propia vida. Quienes se asumen como maestros entonces deben voltear los ojos primero hacia ellos y ser muy claros de que lo que están haciendo no solamente es para ser reconocidos por quienes son parte de la misma iglesia, sino que Dios está atento a quienes están cumpliendo esa función por lo delicado que es. Si nosotros nos acercáramos, por ejemplo, a un médico, a un especialista, y ponemos en sus manos nuestra salud, estamos confiando en su preparación y estamos arriesgando con confianza el que tiene el conocimiento de podernos atender. Pues la misma o mayor circunstancia en tema espiritual es ponernos en manos de un maestro, sin confirmar o sin valorar qué tanta congruencia hay entre su vida y lo que enseña, qué tanto de lo que enseña se ve respaldado con preparación porque entiende el compromiso que significa enseñar a otros acerca de la palabra de Dios. Y en ese sentido, Santiago en los mismos versículos nos dice, todos fallamos, todos ofendemos. Él se incluye dentro de aquellos que fallan. Y eso nos hace ver entonces que Santiago tiene mucha claridad con respecto a que no se está poniendo en un nivel distinto o superior de aquellos a los que está enseñando él mismo o guiando. Y podemos complementar esto que dice Santiago también con conocimiento plasmado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una cita, Proverbios 29. Proverbios 29, leído en Nueva Traducción Viviente, dice, ¿quién puede decir, he sido limpiado mi corazón? Soy puro y estoy libre de pecado. Y lo dice en forma de pregunta. Algo similar encontramos en Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, que dice también en Traducción Viviente, no hay una sola persona en la tierra que sea siempre buena y nunca peque. Así que con toda claridad Santiago está hablando de algo que ya se enseñaba y quedó plasmado en Proverbios, quedó plasmado en Eclesiastés, y la misma idea surge también en los contemporáneos a Santiago. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18, Primera de Juan 1:8, dicen, la misma versión, Traducción Viviente, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Así que lo que estamos viendo es que alguien que se declara como nunca equivocarse, en realidad está engañando. Bien, sigamos. Santiago entonces dice que la forma de poder medir la madurez espiritual de los maestros y en general de cualquier cristiano es a través de lo que hablan, es a través de lo que dicen. Y por eso él dice, todos fallamos. Una cita que complementa esta idea también se encuentra en Mateo. Mateo también escribió en los evangelios acerca de este tema, particularmente en el capítulo número 12, el versículo número 34, la segunda parte. Mateo 12, versículo 34, la segunda parte dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que es fácil poder saber lo que tiene una persona en su pensamiento y en su corazón, lo expresa, brota de manera natural. Sin querer, acaban, como dicen algunos, regándola sin darse cuenta, ¿no? O bien, siendo prudentes en su hablar, las palabras revelan lo que hay en el interior de una persona, porque igual se ocupa el mismo esfuerzo, los mismos recursos, ofendiendo o criticando, o por el contrario, hablando bien acerca de una persona. Recuerden que hablar bien de una persona en el contexto de la Biblia se habla de bendecir, bien decir. Cuando nosotros hablamos en un sentido favorable de una persona, estamos en realidad bendiciéndola, hablando bien de ella, ¿sí? Y solamente podemos bendecir a alguien, por supuesto, en nombre de Jesús, en nombre de Dios. Pero es lo que nos nutre, justamente lo que surge de la boca de la persona. Es tan interesante hablar acerca de la lengua que mismo Proverbios, Salomón ya había escrito en el capítulo 17, el versículo 28. Proverbios 17:28, en versión de Biblia Traducción Viviente, dice, pasan por sabios si permanecen
callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Así que es muy claro para nosotros el que más vale ser prudentes en lo que hablamos y estar atentos a lo que surge de nuestra boca. Y Santiago afirma, si ustedes quieren validar acerca de sus propios maestros, refiriéndose a las iglesias de aquel entonces, y válido en las iglesias de la actualidad, vean lo que hablan, confirmen lo que enseñan y duden hasta que ustedes no puedan validar directamente en la Biblia.